Hoy el título del mensaje es Sí a la siembra efectiva, no al ocio. Y Miqueas 6:15 dice así, Nueva Versión Internacional: lo que siembres no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Qué panorama negativo para el pueblo de Israel a través de la palabra del profeta. Lo que siembres no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. ¿Cuánto trabajo y esfuerzo para nada? Porque Dios no le está diciendo no siembres porque no vas a cosechar. Dios le dice sembrá, pero de lo que sembrás no vas a cosechar. De las uvas, de las olivas, de las aceitunas que recojas de los olivos, las vas a exprimir, pero no vas a aprovechar ese aceite. Y tampoco vas a aprovechar el vino de las uvas que pises. El trabajo que el ser humano realiza para la producción de todas sus necesidades, podemos remontarlo a los tiempos en que Adán y Eva fueron separados, sacados del huerto del Edén. Allí, en Génesis 3:19, Dios les dice a Adán y a Eva: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Y desde entonces, desde ese momento, todo es trabajoso, todo tiene un sacrificio en la vida del hombre y de la mujer. Esta fue la forma que decidió Dios para que hombres y mujeres podamos recibir el fruto de nuestras manos. Y no solo eso, sino que siempre nos acordemos cada día de nuestra vida de lo que perdimos a consecuencia de nuestra desobediencia. Porque Adán y Eva lo perdieron todo por desobediencia. Ellos estaban en un Edén en donde simplemente tenían que multiplicarse. No tenían por qué trabajar ni ocuparse absolutamente de nada. Dios proveía todo lo que ellos necesitaban. Pero la desobediencia hizo que Dios le dijera: bueno, desde ahora se van a ganar el pan con el sudor de su frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. La agricultura como actividad productiva es difícil, porque cultivar, sembrar, producir lleva implícito sabiduría, conocimiento, técnica, fuerza, recursos, entre otras cosas. No es fácil. A veces es triste mirar cómo hay cada vez menos personas que quieren dedicarse al trabajo de la tierra. En las casas, fíjense que en las casas ya no hay huerta, nada se planta, son muy escasas las casas que por allí tienen una huerta. Bien, Dios te bendiga, mi hermana. Yo sé que vos la tenés porque le sacás fotos y mostrás los frutos de esa huerta. Pero en la mayoría de las casas ya no se cultiva, ya no se siembra. Eso lleva un trabajo, un sacrificio. En el campo hay muchos campos desperdiciados en los cuales el dueño no los ocupa en sembradíos. Y saben que depende de eso una gran parte de nuestra subsistencia. Muchos optan por el trabajo fácil y el ocio. Donde quiera que vamos, hay personas que quieren vivir bien y cómodos.
¿A usted le gusta vivir bien? Claro que sí, a todos nos gusta vivir bien y cómodo. Tener dinero, tener comida en abundancia. Pero, ¿sabe? Prefieren obtenerlo por la vía del menor esfuerzo. Y que predomine en sus vidas el tiempo de ocio. Hoy la gente busca el ocio, busca lo fácil, busca lo cómodo. Quieren, desean tener el alimento, tener la comida, vivir cómodos, no digo lujosamente, pero sí por lo menos cómodo, confortablemente. Pero en sus vidas predomina el ocio. En tiempos de Josué, cuando llegaron finalmente a la tierra prometida, después de 40 años de peregrinar por el desierto, ¿sí?, de sufrir el calor, de sufrir la sequía, de estar peleando casi sin armamentos contra aquellos que se le enfrentaban, Josué comenzó en ese momento el reparto de la tierra a cada una de las tribus. Sin embargo, ¿sí?, vamos a leer lo que ocurrió con 7 de ellas. Josué 18, 2, 3 dice: para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Y así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Aquí Josué los confronta a 7 tribus que todavía no habían ido a hacer pie sobre el territorio que se le había dado. ¿Qué pasaba? Se les había dado el territorio, pero necesitaban establecerse en él, necesitaban trabajar la tierra, hacerla producir y pelear con los habitantes para desalojarlos que había en esa tierra. Era fácil quedarse en donde estaban y no hacer nada de eso. Se habían acostumbrado al desierto, se habían acostumbrado que Dios los alimentaba, se habían acostumbrado a que durante el día la nube los protegía del sol y sobre la noche la columna de fuego los calentaba e iluminaba. Estaban cómodos. Pero ir al territorio que se le había asignado significaba ya empezar a producir su propio alimento, empezar a trabajar la tierra, a construir sus viviendas, a pelear y luchar para desalojar de sus tierras a los enemigos, los habitantes que estaban allí. Y saben, la actitud de estas tribus realmente hoy puede compararse con la actitud de lo que ocurre con el ser humano, hoy pleno siglo XXI. El ser humano desiste de hacer algo aun cuando este algo representa parte de su bienestar. Sabemos que sembrar la tierra, tener una huerta en casa, es parte de nuestro bienestar, porque uno come fruta y verdura fresca. Pero desistimos de eso. ¿Por qué? Por el momento de ocio, porque es trabajoso, porque es sacrificado. Plantar, preparar la tierra, regar, cuidar de que las alimañas, los pájaros, las orugas y todos los bichos que andan por allí tratándose de comer lo que sembramos se lo coman. Sus manos, nuestras manos, se van debilitando. Son aquellas personas que no han comenzado un trabajo y ya están protestando porque se sienten cansados. Con solo pensar que a la mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ya estoy cansado. Hay gente, mi hermano, así. Y yo espero que no esté aquí entre nosotros, alguno de esos. Tienen pérdida del valor y el coraje. Sí. Prefieren estar ociosos todo el tiempo, contemplando lo que ocurre a su alrededor, pero ellos tranquilos. Cuando dejamos de pensar en trabajar correctamente y encontrar el gusto en la labor de nuestras manos,
nuestra mente es ocupada por el ocio. Yo recuerdo cuando comencé mi primer trabajo, tarea, porque a los 11 años no se le puede llamar trabajo. Tenía un compañero de escuela que era caddy en el Club Cuba, tenía mi edad, 11 años, y me dice: Juan, ¿por qué no querés ganarte unos pesos? Vamos a trabajar de caddy ahí al club. Yo voy viernes, sábado y domingo, me dice. Y yo dije: bueno, vamos. Y eso implicaba 11 años, levantarme a las 7 de la mañana para estar 7:30, 8 menos cuarto ya en la casa de los caddy, esperando que los jugadores vinieran a pedir un caddy para que les lleve los palos, que yo tenía 11 años, era así y la bolsa era así, pero no importa, me la subía al hombro y caminaba. Y la satisfacción que tenía al final del día, cuando tenía un dinero que lo había ganado con mi sacrificio. No era mucho para ese entonces, 11 años, lo que sería hoy 600 pesos, quizás era una fortuna. Pero yo me iba con una sonrisa a mi casa. Y al otro día ya estaba esperando levantarme para ir de vuelta, porque después en la semana estudiaba y no podía hacerlo. O sea, no me quedaba contemplando que mis padres por allí trabajaban las 24 horas y yo simplemente cumplía mi trabajo de estudiar y nada más, sino que yo busqué ya desde temprano, ¿sí?, que mis manos tuvieran el gusto de la labor, de poder trabajar. Y eso mantenía mi mente ocupada y no ociosa. Y te digo, iglesia, que estar ociosos te conduce a tener los peores pensamientos muchas veces y por consecuencia también malas acciones en nuestra vida. Muchos cristianos que hoy se quejan de que quizás sus ministerios no progresan es porque han caído en tiempos de ocio. Y aquí hago un paréntesis a los líderes de célula. Si vos ves que tu célula no progresa, quizás estés viviendo un tiempo de ocio. Cuidado. Porque ese tiempo de ocio hace de que no te puedas sumergir en los pensamientos que Dios tiene para tu célula, para vos. Tiempos en los que muchas veces se han mantenido contemplativos, contemplando lo que pasa, pero sin reaccionar. Han perdido sus fuerzas y se han debilitado. Hay un ejército de mentes ociosas en estos días, cuyos pensamientos no son nada buenos y sus acciones son totalmente nulas, simplemente por no trabajar, por estar ociosos. Pero muchos optan por alimento, muchos optan por unción y por abundancia. Aun cuando el acto de sembrar sea duro y sea difícil, tome tiempo, porque hay que esperar a que la planta crezca, florezca y dé frutos. Eso lleva un tiempo, no es algo instantáneo. Y lleve también recursos, tiempo. Pero podés estar seguro de que Dios traerá alimento, unción y abundancia. Comerás de lo que siembres, no como Miqueas le decía al pueblo, que ibas a sembrar y no ibas a comer, que ibas a exprimir las olivas, las aceitunas y el aceite no lo ibas a disfrutar, y que el vino lo ibas a pisar y de que él no ibas a beber una gota. Comerás lo que siembres y te hará una persona diferente y abundarás en lo que tienes, incluso aún para darle a otro. Pero debes optar por buscar el alimento, por buscar la unción y por buscar la abundancia en tu vida. Es muy triste estar en la condición que nos cuenta el profeta Miqueas. Claro que sí. ¿Podés verte sembrando y sin recoger absolutamente nada?
¿Podés verte produciendo aceite sin que éste sirva para ungir tu vida? ¿Podrás producir el vino y no ser próspero? Pues sí. Esto sucede si realmente en vez de trabajar nos convertimos en personas ociosas. Vemos personas muchas veces cuyas alforjas están siempre abiertas y preparadas para que alguien se las llene, pero no han realizado el más mínimo esfuerzo por conseguir aquello que buscan. Hay personas que están como el pichón en el nido. ¿Vieron los pichones en el nido? ¿Sí? Con el pico abierto, así, esperando que su madre venga y les tire el gusano en la boca, esperando que su madre los alimente. Mientras ellos permanecen en el nido, todo el tiempo durmiendo. Hay personas que nunca terminan de salir del nido. Como el pueblo de Israel no quería salir del desierto a buscar la tierra prometida, hay personas que siguen en el nido, esperando que alguien siempre les lleve el alimento. Dios no quiere un pueblo ocioso, definitivamente. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Podés pensar que siempre estarás en este estado de ocio, pero yo te respondo de que no, de que en algún momento te tenés que levantar, salir del nido, bajarte del nido y ponerte a trabajar. Dios, mi hermano, se mueve con los que se mueven con Él. Si vos estás ocioso, Dios no va a hacer absolutamente nada por vos. Dios se mueve con los que se mueven con Él, pero nunca estará, te lo vuelvo a repetir, nunca va a estar al lado de los que a consecuencia de su ociosidad se debilitan día a día y comienzan a menguar sus fuerzas. Porque si vos estás ocioso, vas a estar quieto. Y una persona quieta que no se mueve, que no se esfuerza, que hace sedentarismo totalmente, su musculatura, sus fuerzas menguan todos los días. Y el día que quiera ponerse de pie y comenzar a trabajar, las fuerzas le van a faltar. Dios se mueve con los que se mueven con Él. Bien dice el Evangelio de Mateo, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Uno se puede preguntar, ¿por qué el reino de los cielos sufre violencia? Y es porque hay dos reinos en conflicto. El reino de Dios y el reino de Satanás. Este último, el reino de Satanás, tratará de disipar la verdad que encontramos en Cristo Jesús. Él siempre va a tratar de estar disipando, distrayéndote, borrándote, haciéndote olvidar las verdades que encontramos en Cristo Jesús. Sembrar costará dolor, sembrar costará tiempo, recursos y tus propias fuerzas. Pero al final de la siembra tendremos una gran cosecha. Por eso hay que sembrar efectivamente en el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia, pero dice que lo van a arrebatar, ¿quiénes? ¿Los ociosos? No, los violentos. Va a costar tiempo, dolor y esfuerzo, pero Dios va a recompensar efectivamente ese esfuerzo y ese tiempo. Recordemos cuando Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué hizo Dios? Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no lo hizo igual con Caín, porque Caín no puso el esfuerzo de elegir lo mejor para el Señor.
Abraham, por ejemplo, no rehusó dar a Dios a su hijo, no se negó de ninguna manera. Dios le pidió que sacrificara a su hijo y él no dudó. Pero saben, Abraham pudo ver. Génesis 22:13 nos relata lo siguiente. Dice que Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el monte que Dios te manda a subir? ¿Cuál es ese monte? Porque yo sé que escalar exige esfuerzo, cansa, agota las fuerzas quizás, pero Dios te va a proveer en la cima de ese monte que te manda a escalar. Job recibió el doble de lo que tenía de aquello que le fue arrebatado, y recibió el doble por mantenerse fiel a Dios. Su fidelidad a Dios hizo de que Dios pudiera devolverle 7 veces lo que había sido arrebatado por el diablo. ¿Qué monte Dios te manda a subir? Lo que tenemos seguridad es que no te va a mandar a subir un monte que Él sabe que no vas a poder escalar. El monte al cual Él te manda es un monte en donde, aunque tú inviertas tus fuerzas en Él, vas a poder llegar a la cima, porque en la cima de ese monte que subiste con tu esfuerzo, Dios va a proveer de aquello que necesitas. Amén. Cuando convertimos a Dios en nuestro verdadero pastor, cuando le obedecemos, cuando oímos, cuando distinguimos su voz, dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra, en este caso, seguirán, en el hebreo significa perseguir, significa persistir, de hacer algo, ir a la casa de, caza con Z, de. Así Jehová nos hará a cada uno de nosotros cuando seamos buenos sembradores. Su prosperidad te perseguirá, tu prosperidad te va a perseguir, mi hermano, te va a seguir. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso y lo más importante de esto? Es que esa prosperidad te va a alcanzar. Esa prosperidad va a llegar a tu vida. Mi oración en este día, mi amada iglesia, es que si estás en una condición de ocio, salgas de inmediato de ella. Pega un salto, levántate, empezá a moverte. Dios no te quiere ver así. Dios quiere verte esforzándote cada día más. El Salmo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pregunta: si en esta mañana yo te pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Árbol o leña? ¿Vos qué responderías? Yo sé, en lo personal, prefiero ser árbol y no leña. Porque la leña solo se usa una vez y luego se convierte en ceniza. Porque la leña es un árbol caído. La leña es lo que queda de un árbol que fue derribado. Pero el árbol
El árbol es firme, el árbol es estable, siempre ofrece su sombra, siempre va a dar frutos, va a tener semillas, flores, para que nazcan otros árboles. Los árboles son símbolos de solidez, de robustez y de confianza. Todos, mis hermanos, debemos procurar ser árboles y no leña. Aunque debemos tener algo en claro, que es que el enemigo siempre va a estar deseando venir a derribarte, a talarte, para hacer leña de nuestra vida. Jeremías dice: el enemigo avanza con fuerza, se acercan contra ella con hachas, como si fueran leñadores. Hay una huestes de demonios que acechan continuamente a la iglesia con hachas en las manos para derribarnos, como el hachero, como el leñador derriba el árbol, y hacerte leña. Satanás utilizará personas con sus hachas de desánimo, con imprimir ocio en tu vida. Ese desánimo muchas veces te lleva al ocio, como decíamos. Recordá que la leña es madera ya estacionada, ociosa, que está esperando que la echen al fuego para quemarla. Con sus hachas de crítica, con sus hachas de propuestas tentadoras, con sus hachas de palabras hirientes o con sus hachas de menosprecio, querrán convertirnos en leña, mi hermano. Pero de nosotros depende si lo permitimos o no lo permitimos. Vos hoy sos un árbol frondoso, verde, que da sombra, que da fruto, que tiene semilla para multiplicarse en otros árboles. No permitamos que los leñadores de Satanás te conviertan en leña, te conviertan en madera ociosa que está esperando ser echada en el horno para ser quemada. Para ser como árboles que demos frutos y prosperemos, para gloria de nuestro Dios, debemos ser y hacer como dice el Salmo 1. Ponelo de vuelta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia. Tu delicia tiene que estar allí y en esa ley meditar de día y de noche. Deja de él ser ocioso. Ponete a trabajar, porque vas a obtener el fruto de tus manos que Dios te lo va a dar servido. No le tengas miedo al monte a donde Dios te lleve, porque en esa cima vas a tener la provisión necesaria. Amén. Cerrá tus ojos allí en donde estás.